Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, vamos a escuchar a Guilla. Hoy estamos en el día B1, estamos iniciando una onda, así que es muy importante que te escuches bien el mandato. Obviamente, lo tenés que recitar, estás haciendo la cronomeditación. Estamos ya en el YUX 66, llevamos logrado 66 días de esta cronomeditación. Comencemos. D1. Yo soy plasmático. Con la existencia del tiempo, unifico con el fin de igualar atrayendo la oportunidad. Sello el almacén de la muerte con el tono magnético del propósito. Me guía, mi poder duplicado. Bueno, gracias Guilla, que nos recitó para todos nosotros el mandato del día de hoy. Bueno, comenzamos la onda, dirían los mayas, de Yug'Ho Kimi, ¿ok? Yug'Ho Kimi significa enlazador de mundos blanco. Está el lanzador de mundos, es un arquetipo psicológico que nos permite poder igualarnos, permite la igualación. Eso es fundamental para poder lograr un enlace de mundos. ¿Qué significa un enlace de mundos? Hablemos del terreno espiritual, ¿ok? Todo lo que tengo enarbolado alrededor mío es un suceso puramente espiritual, de la mente. Y gracias a eso, mi chispa vital, ubicando mi cuerpo, logra ser mi cuerpo y además logra poder crear las sensaciones del día. Para eso la chispa tiene que saber cuál es el día de hoy. Entonces, en base al día, por ejemplo, hoy es B1, entonces hoy va a crear el mundo en relación al mandato de B1 y mañana en relación al Yux del próximo día y así cada día es un nuevo Yux en el mundo. Pero dentro de mi cuerpo siempre es mi Yux destino, que en mi caso es A3. Entonces, la chispa de Guille, de mí, creándome a mí, utilizando a A3 durante toda mi vida, el día de hoy va a utilizar a B1 para crear las sensaciones. Y en estas sensaciones, básicamente es una sensación que tengo a través de los sentidos, pero que la experimento espiritualmente con la mente. ¿Ok? Ya que mi mente, a través de lo que siento con mis sentidos, me da la sensación de cercanía de las cosas, de que algunas están más cercas, otras están más lejos, y todo eso es puramente espiritual de los sentidos. ¿Cómo? Bueno, acordate que el espíritu es el poder de la letra H o la letra F. Las dos letras tienen ese poder. Es el segundo sello de los 20 sellos. Y ese espíritu, ese poder del espíritu se produce mediante el aliento del ser. El ser es el sello A, es el sello número uno, y el sello número 2 viene a evolucionar eso que se llama el ser, convirtiéndolo en el aliento de sí mismo. Y con el aliento del ser se logra el espíritu. Entonces, con mi aliento, con mi inhalación, respiración, estoy produciendo una corriente espiritual alrededor mío. O sea, como esté calibrado yo energéticamente, produzco una corriente aleatoria que se encuentra alrededor. A veces análoga, a veces antípoda, a veces oculta, a veces es guía también. Es parte funcional de mi oráculo, todo lo que tengo expuesto en mi entorno. Yo te diría a nivel de cuerpo, tenemos cuatro cuerpos, ¿ok? Entonces el jhana es puramente el cuerpo físico, lo que tenés dibujado como tu cuerpo físico y sentís como tu cuerpo físico, pero el mundo es el prana. Entonces ahí el prana, la regla cambia. La regla es puramente espiritual. Entonces, cuando llegamos al día 6, al sello número 6, que es la letra B, se produce la posibilidad de que se pueda producir la igualación de lo que hay dentro con lo que hay fuera. Entonces eso produce el arquetipo enlazador de mundos, genera una especie de existencia, una esencia de existencia que tiene la capacidad de poder igualar, produce de tal manera la muerte,
de su poder al igualar. ¿Y la muerte de qué? La muerte de algo que está dentro y se convierte en algo que está fuera. Entonces es un enlazador de mundos. Y si hay algo que está dentro y no lo puedo ejecutar afuera, se desarrolla en el más allá. Y por eso se llama enlazador de mundos. Porque todo lo que tengo enarbolado más allá de mi planeta Tierra es también una emergencia psicológica. ¿Está? La humanidad, te guste o no, es una emergencia psicológica del cuerpo raíz. Son 8.100 millones de permutaciones que se mantienen en forma constante durante la periodicidad de tiempo que estas unidades de tiempos de seres van a estar vivos, y en ellos se terminan reproduciendo desdoblamientos psicológicos de la persona que habita el cuerpo raíz, como si fuese el eje de un mandala. ¿Ok? Ese mandala es horizontal. Eso es el planeta Tierra. Es un mundo horizontal en donde hacia el horizonte el cuerpo raíz está emitiendo, así como con este simbolito, pero lo haces así, está emitiendo hacia el horizonte otros yoes. Y al llegar a sus cuerpos, esos yoes logran ser quienes son en esos cuerpos. No hay ninguna variabilidad en esto. La magia es muy científica, por eso es conciencia de la vida, con arte de los sentidos y con espiritualidad de la mente logro ser existencia del tiempo. El tiempo que cree ser una chispa vital, el tiempo que cree ser un cuerpo físico gracias a esa chispa vital que está factorizando su energía para igualarla a todas las partículas subatómicas del cuerpo. Por eso el paradigma para el crononauta es: yo soy tiempo creyendo ser energía viva. ¿Ok? Entonces, el enlazador de mundos, digamos que es un arquetipo psicológico que va a adquirir Dios, que es la conciencia colectiva del mundo que tengo proyectado alrededor mío en el holograma cósmico en donde estoy habitando, en este cuerpito que estás viendo. Alrededor mío, Dios hoy es enlazador de mundos. Y te lo digo de esta manera, que tiene que ver con el jardín de infantes de la ley del tiempo, que es el calendario maya, para que puedas entender la maya, para que puedas entender esa red de luz que tenés proyectada dentro tuyo. En esa gran red de luz, en el holograma cósmico, hay un orden perfecto, sincrónico, que hace que todas las cosas funcionen en perfecto orden, y eso es gracias a la frecuencia 1320, que es la frecuencia de tiempo que ordena las existencias de toda la creación. Y Dios es la inteligencia colectiva de todo eso. Sabe esto muchísimo más que yo. Es de por sí todo lo demás. Es los individuos y es la conciencia colectiva de todo eso. Y se rige por el gobierno del tiempo, por la cronocracia. Se rige por los yugs. Y el calendario maya, lo que se intentó con el calendario maya fue bajar eso a tierra, darle una explicación psicológica de por qué Dios es de tal manera, por qué es así hoy, por qué será así mañana, por qué fue así ayer y por qué esos siguen siendo de tal manera. Bueno, acordate que cuando vos nacés adquirís el yux del día de tu nacimiento. Por lo tanto, por más que hoy sea un día B1, todo lo que tenemos alrededor es una mezcla de yux, porque el día en sí es B1, la conciencia colectiva Dios hoy es B1, pero todo lo que tenemos proyectado a su vez son monitos del dibujo animado que están jugando a ser la información genética estructural de sus cuerpos. Entonces hay una fecha de nacimiento de esos cuerpos más allá de que los tengas proyectados hoy por primera vez. Suponete que estás caminando por la calle o te tomaste un autobús o vas andando en tu auto. Y bueno, todos esos autos que pasan, esas personas que pasan, esos otros, podrías decir, los estoy creando en este instante. Son B1 ellos, no, no son B1. Ellos en sí, como cuerpos vivos, son el yux del día del nacimiento de esos cuerpos. Pero según la lectura de la base de datos, no de la proyección tuya de ellos en el mundo. ¿Se entiende? Entonces, hoy en el mundo, si fuese una sopa,
te diría, el caldito de la sopa es B1, pero todas las cositas que le pusimos adentro de la sopa, cada uno de ellos es una fecha de nacimiento distinta y es un yux distinto. Entonces el caldo hoy, el mundo es B1. Y dentro de ese caldo nos encontramos todos los yux. Entonces, para poder funcionar muy bien hoy, lo importante es sincronizar con el yux del día. Vos sos un yux dentro tuyo, pero tenés que sincronizar con ese yux. ¿Cómo sincronizás? Amortiguando tu energía con ese yux. ¿Cómo lográs amortiguar tu energía con ese yux? Fácil. Te lees el mandato del día, te recordás tu propio mandato y ahí vas a poder establecer la gran oportunidad de igualar tus datos con los del mundo para evitar o lograr la muerte del enlazamiento de mundos. ¿Ok? Entonces, de manera consciente te vas a ir dando cuenta que tus pensamientos se convierten en seres vivos. Entonces, vas a poder empezar a aprovechar de esa gran oportunidad para poder decir, bueno, estos van para más allá y estos van para acá. Y a este se lo voy a poner a mi mujer que es mi amor. No podés evitar proyectar. Ningún ser humano puede evitar proyectar su mente porque estás creando con tu mente la visión mental del mundo que estás creyendo que existís. Entonces, si vas a este principio básico que te estoy diciendo, de que estás creando tu mente, cuídala. Y si estás sabiendo que estás creando con tu mente, entonces dale mucha importancia a lo que estás creando, porque todo lo que está alrededor tuyo es parte tuya. El mundo es parte tuya, el holograma cósmico es parte tuya. Entonces, eh, va a llegar un momento en que vas a sentir un gran amor hacia la creación y hacia la vida y hacia todos. Te vas a dar cuenta que no existe el otro, que sos vos mismo proyectado en otros. Vas a poder entender por qué en ese cuerpo yo resulto ser de tal manera, que es muy distinto a pensar que esa es otra persona. Y vas a poder comprenderlos, vas a poder entender todo, vas a poder entender hasta la persona más distinta a vos, y de ahí vas a poder tener la oportunidad consciente de decidir si querés tener eso cerca o lejos, si preferís enlazarlo con otro mundo, a ese espíritu, o tenerlo cerca, o dejártelo para tu propio consumo personal. Yo, por ejemplo, soy un consumista de espíritu, estoy todo el tiempo creando espíritu, y a su vez lo estoy consumiendo. Estoy comiendo mi propia inhalación y mi propia exhalación de espíritu, mi aliento. ¿Ok? Vamos a analizar un poco el mandato. Yo soy plasmático. Bueno, acordate que los días 1 y 13 de la onda, tono 1 y tono 13, siempre es del rayo plasmático. El rayo plasmático es el rayo del alma, ya que el alma es puro plasma. Es plasma dentro de una composición de masa. La composición de masa es tu cuerpo físico. Es biogenético, es celular, está compuesto de materia, es pura masa. Dentro de esa masa hay un plasma que se alimenta del cuerpo. Es como un fuego interno que tenés en el cuerpo. Eso es tu alma. A diferencia de un fuego del sol, etcétera, que lo ves de color rojo a veces, o azul o amarillo, tiene color, tu alma no necesita esa coloración. Esta es como el agua. Está dentro del cuerpo, pero es un fuego que tengo dentro del cuerpo. Esa es tu alma. ¿Para qué sirve? Es el software de tu cuerpo. Sirve para almacenar datos de forma consciente a través de tu observación de los sentidos y el procesamiento de tu mente. Blanco con rayos blancos. Buenísimo. Hoy comenzamos una onda de refinación. Venimos a refinar lo de la onda M. ¿Ok? La onda M es la segunda etapa de la cronomeditación. La primera ya la hicimos, fueron los primeros 52 días, ahora vienen 52 días más, de los cuales ya hicimos 13. Y en estos 13 que vienen ahora es para refinar lo que sucedió en los 13.
anteriores, los que terminó ayer. Entonces, ayer con T13 terminamos la onda M. Hoy empezamos con B1, la onda B. Y esta onda, a diferencia de la anterior era para... estaba relacionada con el espacio, el poder del espacio, y con la acción de explorar ese espacio. Y en esta es la muerte. Porque como te lo acabo de marcar recién en el juego de adentro a afuera, si en este espacio no van los espíritus que estoy desarrollando, los tengo que mandar al más allá. Y eso es enlazarlos con otros mundos. Entonces, hoy es el día para aprender eso. Porque tenemos 13 días para elaborar este propósito, que es poder igualar aquello que hay que colocar en otros mundos. Es la gran oportunidad de la muerte. ¿Y cómo va a finalizar B1? Y bueno, va a finalizar, si querés te lo digo, vamos acá, estamos ahí, ¿verdad? Entonces buscamos acá, tenemos J12 con N13. Con N13 vamos a finalizar esta onda. Y al finalizar la onda con N13 vamos a pasar a otra onda que es de transformación. De lo que hemos vivido, experimentado durante estos 13 días. Después viene otra onda que es de maduración de toda la etapa, la segunda etapa de la cronomeditación. ¿Ok? Bueno, volviendo al día de hoy, con la existencia del tiempo, acordate que 1, 5, 9 y 13 son del tiempo siempre, unifico con el fin de igualar. Yo unifico. ¿Ok? Y en nuestro caso, ¿quién sería? En nuestro caso sería Dios. Este es el mandato para Dios. Esto es el mandato que tiene Dios para poder ejecutar el mundo tierra alrededor de nosotros de manera sincrónica y perfecta según la frecuencia 1320. ¿Puede Dios desarrollar la vida de una manera distinta? No, no puede, está programado. Dios es un procesamiento automático de la existencia. El resultado de Dios es a través de un procesamiento automático. Es como tu cuerpo bioquímico, genético, ese es su procesamiento de datos. Estás atrapado y ligado a esa estructura física en donde estás vivo. Bueno, Dios de la misma manera está atrapado y regulado por el gobierno del tiempo, de la frecuencia 1320. ¿Ok? Cuando un ser humano inconsciente de esta frecuencia experimenta otra manera de llevar el tiempo, otra manera de pensar la vida, otra manera de asumir creencias y realidades del mundo, obviamente esa persona entra en fricción con la realidad de Dios. Entonces no logra que Dios lo favorezca, todo lo contrario. Para Dios termina siendo un parásito ese tipo de seres humanos. Y lo único que nos lleva a eso es a guerra, exterminio, pandemias, destrucción. Así de importante es estar en la frecuencia real, que es la frecuencia 1320 de la existencia de Dios, el mundo tierra y nosotros, que somos sus criaturas. Y de sus criaturas las más importantes, porque somos las baterías de energías del mundo. Somos como el cuerpo raíz su semejante entre todas las almas humanas que habitan formas físicas creadas con la chispa vital. Se crea el mundo tierra, que es una realidad virtual para el desarrollo y entretenimiento de Dios, que se entretiene siendo todas las cosas que cada alma humana está percibiendo del mundo, además de la propia alma humana. O sea, Dios es todo, inclusive yo. ¿Se entiende? Entonces Él disfruta a través mío y a través tuyo y a través de todos los demás. Por eso, solo el amor salvará al mundo. Y obviamente, si lo más lindo que hay es poder hacer así, tocarte, ¿entendés? Y que vos me toques y darnos un beso y acariciarnos. Lo ves en una madre gatita con sus gatitos, se hace frío y van todos los gatitos y se abrazan a la mamá, están todos juntitos, pegaditos. Lo mismo sucede con los chanchitos, lo mismo sucede con todo, inclusive con los seres humanos. Por naturaleza nosotros somos seres de amor, porque amor es el resultado de amortiguación, de la amortiguación. ¿De qué? De energía entre una forma y la otra. Se tocan, se relacionan y se aman. Por naturaleza todo es así. Y es parte del encantamiento mágico de los 260 yugs. Porque para amar
es lo que resulta exactamente como acción del sello número 10 que está entre medio del 1 y el 20. Y en el 1 está la esencia de ser y en el último está la esencia de ser vida. Entonces, dentro del cuerpo sos el ser y lo que tenés proyectado alrededor es tu vida. Entonces, ¿dónde se produce 10? Y 10 se produce en todo, está entre medio de todo. Y es un tipo de esencia, la lealtad, que es vital para el buen funcionamiento de la sincronicidad de los yugs. Y que está todo el tiempo diciéndonos con el fin de amar, con el fin de amar, con el fin de amar, con el fin de amar. ¿Ok? Dentro de unos días va a ser la letra U. Ahora estamos en B1, que es el blanco anterior. Dentro de 4 yugs va a ser un blanco, ese va a ser el próximo U. Pero en este, que es B1, seguimos leyendo unifico con el fin de igualar. Entonces, unifico con el fin de igualar, ¿cómo? ¿De qué manera? Atrayendo la oportunidad. Y de esa manera sello el almacén de la muerte con el tono magnético del propósito. Me guía mi propio poder duplicado, eso acordate que 1, 6 y 11 siempre se igualan a sí mismos, ¿ok? Los tonos. Bueno, no te mareo más, creo que te dije un montón de cosas, es importante que medites bien en lo que te he dicho, sobre todo en esto de que cómo es bien el funcionamiento de dentro a afuera y cómo es bien el funcionamiento de Dios en toda esta relojería del gobierno del tiempo, ¿ok? Te quiero mucho, ya sos como un familiar, te diría. Tantos días juntos, viéndonos cada día, evolucionando, ¿verdad? Asimilando todas estas palabritas. Acordate de ir a donde dice glosario de términos, acá en la aplicación. Léete en Yux las tablas del sello y el tono. Aprendete las palabras, por favor, aprendete las palabras de los atributos. Aprendete qué palabra tiene cada atributo de cada sello, o por lo menos fundamentalmente la del día. Además de leer el mandato, te vas a esa sección y te aprendes bien cuáles son los atributos de la letra B y cuáles son los atributos del tono 1. Memorizate esas palabras. Es parte de tu aprendizaje el tener que memorizar, porque de esa manera todo eso queda almacenado en tu alma, en tu psiquis, en tu cuerpo, en tu ser. Y vas a pasar a estar enmatrizado y a funcionar en perfecta sincronía en la frecuencia 1320 cuando finalicemos esta cronomeditación. Chao, chao, hasta mañana.